titulé Imitadores de Cristo, y que vamos a ir poco a poco descubriendo la manera en la que nuestro Señor Jesucristo se conducía en este mundo y la forma en la que Él mismo nos da ejemplo para poder saber de qué forma tomar nuestras decisiones y evidentemente encaminar nuestros pasos para poder cada día estar más cercanos a Él. Y en medio de esta circunstancia, siendo imitadores de Cristo, hemos estudiado lo que es un pequeño pasaje que es Mateo 11, 28 al 30. No sé si ya no tiene pila esto. Sí, pero ya se acabó la batería. Ya, los cambiamos. Y lo leemos, por favor, es Mateo 11, 28 al 30, dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Leíamos también las definiciones acerca de esas dos palabras, que es humildad y mansedumbre. En medio de las dos definiciones, pues veíamos lo que es la siguiente, por favor. Humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Expusimos un poquito una imagen para poder entender esas definiciones, que es esta parte justamente de traer nuestro pequeño o gran costal de piedras, con el que vamos cargando cada día las cosas que nos hacen daño, las cosas que nos pesan, las cosas que nos mueven a tomar decisiones que no son convenientes, las cosas que nos incomodan. Pero cuando actuamos con verdadera humildad, como el Señor Jesucristo lo hizo, es justamente el momento en el que podemos reconocer todas esas debilidades. Y la acción que debemos de tomar es, después de reconocerlas, entregarlas para que en medio de la promesa del Señor, que nos dice claramente es: vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dejamos ese costal que tanto nos pesa y que tanto nos lleva lastrando y que no nos permite seguir avanzando. Y una vez que lo hacemos, bueno, pues las cosas empiezan a cambiar un poquito dentro de nuestra propia percepción, incluso de cómo son las circunstancias y cómo es el día. Tenemos que entender también la otra parte, que es el hecho de la mansedumbre. La mansedumbre es la calidad del manso, es poder bajo el absoluto control y no es debilidad como ocurre con la violencia. Cuando entendemos el concepto real acerca de mansedumbre, podemos entonces sí entender cómo es que el Señor Jesucristo se pudo mantener muy firme en medio de provocaciones, en medio de tentaciones, en medio de rechazo, en medio de tantas circunstancias que pudo haber sido un detonante para que Él echara mano de todo su poder. Finalmente, es Dios el Hijo. Él tenía el poder para hacer cualquier cosa. Tuvo el poder para sanar enfermos, tuvo el poder para resucitar muertos, tuvo el poder para resucitarse Él mismo. En cualquier momento pudo haber hecho Él lo que fuera para demostrar ese gran poder. Pero lo que hizo fue convertirse en alguien manso, y que es justamente controlar ese poder para que las cosas sean bajo la voluntad de alguien mucho más grande que nosotros. Veíamos en algún momento esta oración que hace el Señor en un par de ocasiones, en las que le pide al Señor que permita que pase de él esta copa, que el sufrimiento que va a tener más adelante no se dé. Pero finalmente, con esa mansedumbre que nos demuestra, Él le da al Señor, a Dios en sus manos, el hecho de que su voluntad sea la que predomine por encima de cualquier circunstancia. Esas son las dos definiciones de lo que para nosotros significa hoy la humildad y la mansedumbre. Obviamente, desde la óptica de Dios. También sabemos que el fruto del Espíritu, para los que hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es una realidad en nuestras vidas, ya está en nuestro corazón. Y parte de ese fruto
del espíritu que se produce, está la mansedumbre. Ahí en Gálatas 5, 22 y 24 dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una enseñanza grande y profunda que en algún tiempo también la analizaremos paso por paso, pero que hoy nos puede dar el ejemplo claro de que la mansedumbre no es algo que nosotros tengamos que buscar en alguna parte. Ya está en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a echar mano de ella, ejercitándola para que se fortalezca y se produzca como un gran fruto en nuestra vida, controlándonos a nosotros mismos y no dejando que otros u otras circunstancias nos controlen. Veamos en esta parte de lo que es convertirnos en imitadores de Cristo, imágenes que nos pudieran dar un buen ejemplo de la manera como el Señor actúa y la forma como esto se puede aplicar a nuestra vida. La humildad, pues bueno, a través de poder reconocer que efectivamente cada uno de nosotros tenemos ese costal, ese morral, saco o como lo quieran llamar, que vamos llenando de piedras. Esto no lo podemos evitar, ahí está, es una realidad de nuestras vidas, pero también es una realidad que el Señor nos pide que lo entreguemos y su promesa es que Él lo tomará y dejará de tener efecto en nuestros espíritus y en nuestra vida. Todo ese peso, todo ese dolor, todas esas circunstancias que son inconvenientes dejarán de hacerlo. Pero al mismo tiempo también tenemos que entender que el término mansedumbre de repente va a estar muy relacionado probablemente con estos anzuelos y clavos, lo cual un poquito más adelante vamos a entender el por qué tendremos que buscar un poco esta definición acerca de cómo actuar con mansedumbre, cómo poder ser mansos en medio de este mundo y de las circunstancias que nos rodean y de la manera como vamos haciendo nuestro día a día. Hay una cuestión importante, interesante por ahí. Quiero comentarles un par de asuntos. Esta semana tuve la fortuna de que me invitaran a salir de pesca. Es algo que a mí me gusta, lo hice por mucho tiempo y que después de algunas circunstancias lo tuve que ir dejando y aplazando, pero finalmente esta semana me invitaron y les comento después qué sucedió en esta pesca porque fue terrible la experiencia después de un rato por ahí. Pero leía y me acordé de una anécdota de un pescador hawaiano que es el que vivió el sueño de todo pescador. No sé si alguien comparte conmigo, y si no es la pesca puede ser cualquier otra cosa, puede ser un deporte extremo, puede ser incluso algo muy del día a día, elaborar una comida sabrosa, lo que sea. Se trata de una conquista, de cuando nosotros vamos hacia un reto y sucede lo que en su momento es nuestro más grande sueño. El relato acerca de este pescador es que justamente él estaba en su pequeño bote, muy apacible, con algunos anzuelos por ahí ya tirados al agua, esperando que algo picara, y de repente siente un jalón fuerte, empieza a luchar con lo que está ahí, y ya cuando lo logra subir hacia la superficie se da cuenta que es un gigantesco atún. Últimamente hay estos programas de reality que hay pesca pesada y no sé qué tanto se llaman, que a mí me encantan porque finalmente me motivan, pero ves esa sensación de poder jalar algo tremendo, algo muy grande. Hace algunos años fui a pescar con un amigo, el que me enseñó estas artes de pesca, y nos tocó una experiencia similar a la que el relato estaba haciendo. En determinado momento, algo muy pesado y muy grande empezó a jalar de uno de los cordeles y yo tuve que ayudarle. Terminé con las manos sangradas literalmente de los chicotazos que da la cuerda que no la puedes controlar, y finalmente mi amigo Donaciano se llamaba, terminó en el agua porque en un jalón muy fuerte del pez lo tiró, y bueno, al final terminamos con un pargo de más de 30 kilos fuera ya en la playa y fue nuestro en este sentido. Pero regresando al relato del pescador, en el momento en el que él logra jalar el pez a la superficie, lo que hacemos regularmente es utilizar un gancho con el cual
también lo vuelves a enganchar, no tan solo el anzuelo, sino algo con que dominarlo para poderlo subir a la embarcación. En el momento que el señor trata de hacer esto, el pez jala hacia abajo, la cuerda que estaba en el bote se enreda en el cuerpo del pescador y el pescador termina en el agua arrastrado por el gran pez. Ya, sin bote, sin nada, por ahí se va y bueno, pues finalmente él, por alguna manera, logra avisar a las autoridades y un poco tiempo después es rescatado por la Guardia Costera, en la cual pues ya alguien llegó, cortó la cuerda, lo logró zafar, lo rescataron y bueno, pues tiempo después se recuperó de las quemaduras y cortadas que les hizo el cordel, y yo creo que con una gran experiencia, pero sobre todo con una gran satisfacción, no de haber enganchado un pez gigante, sino de haber tenido a alguien que llegara a rescatarlo, porque finalmente él hubiera muerto. No sé si ustedes lo saben, pero regularmente nosotros cuando caemos al agua, nuestro peso es casi nulo. Entonces un pez de 100 kilos, jalar a una persona de 100 kilos como yo, no le costaría ningún trabajo llevarme hacia abajo. Esa sería la realidad. Y esta es la manera en la que este señor hawaiano tuvo esa experiencia. Ahora, ¿por qué es importante tener esto como una figura de la cual nosotros podríamos empezar a tener una reflexión? Yo creo que que un atún enorme nos enganche, pues sería algo muy poco probable, sobre todo los que no practican la pesca. Y pues de estos hay millones y millones de personas. Pero sí es una buena ilustración de cómo nos enganchamos al pecado. Creemos que somos dueños de toda la circunstancia y de nuestra vida. Nos vemos de repente así, como ese pescador, apacibles, tranquilos, dueños de nuestro bote, ahí en medio de la bahía, tirando algunos anzuelos, esperando enganchar algo. Estamos tan confiados y tratamos de controlar nuestra vida, que de repente viene el momento en el que algo más grande que nosotros, algo que no podemos controlar y dominar, nos engancha. Así pasa la vida. Así es como de repente nosotros, sin realmente darnos cuenta, terminamos siendo enganchados. El pescador pasó de estar en el control de todo a ser controlado y además abatido. Él ya no estaba bajo control de nada, estaba a merced del mar, a merced del pez, y evidentemente con un riesgo muy fuerte de morir. Eso es una de las maneras en las que nosotros también terminamos siendo enganchados en nuestra vida. Probablemente pensaríamos acerca de pecados que de alguna manera todos reconocemos que son algo que genera dependencias, así como las adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, algunas otras cosas en las que todo mundo que se entera que estamos en ellas o están algunas personas en ellas, pues la imagen de saber que están enganchados ahí, que no se pueden soltar, es algo muy real. Pero muchas ocasiones también todos nosotros estamos enganchados en algo más fuerte de lo que podemos dominar. Yo creo que si tratamos de ponerle un nombre hacia estas cuestiones que nos atan a cosas que no son correctas, pues podríamos encontrar pecados que probablemente son socialmente respetables, ¿sí? El hecho del orgullo, pues no es algo que a la gente lo pueda reconocer como algo que sea un pecado y que me tenga atado. Pero si lo pienso y lo reflexiono, ¿cuántas ocasiones el yo es el que controla nuestras vidas por completo? Y nos zarandea y nos lleva hacia donde quiere y no hay manera en la que nosotros nos podamos zafar. La ira, para muchos de nosotros también, es un reflejo de esos pecados socialmente respetables, pero que finalmente también son una buena muestra de cómo el pecado nos engancha y nos manipula y nosotros dejamos de tener voluntad y nos dejamos llevar y guiar por esas situaciones. El desprecio a los débiles, a los desamparados, la codicia, por ejemplo, la incredulidad, el resentimiento, el egocentrismo,
yo creo que cada uno de estos podrían ser títulos acerca del pecado que te enganchó. Eso sería algo que nosotros tendríamos que primero reflexionar para identificarlo en nuestra vida y poderlo reconocer. Pero justamente es con este ejemplo del pescador lo que sucede en cada uno de los corazones de los que aquí estamos presentes. Pensamos que tenemos el control de nuestras vidas y en determinado momento ese control se pierde por completo, cediéndoselo a quien en su principio suponíamos que podíamos controlar. Fue el caso del pescador. Él iba tras una pesca para llevar probablemente comida a su casa, o como los deportistas, para tratar de sacarse la foto con el marlin negro más grande que exista, ¿no? Uno de 1,5 toneladas o cosas así. Pero en el sentido muy claro, es justamente la misma imagen de lo que nosotros tenemos. Creemos que podemos dominar a lo que está en la punta de nuestro cordel y terminamos siendo dominados lamentablemente por esto y enganchados o enredados en algo que nosotros no podremos poder controlar. Romanos 6, 12 a 14 nos habla acerca de una de las grandes promesas del Señor y la manera en la que todo creyente deberíamos de visualizar nuestra vida y sobre todo de vivir claramente. Y dice ahí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una promesa interesante, una promesa maravillosa, pero una promesa que lamentablemente pocos de nosotros la creemos y sobre todo, menos todavía, la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque estamos ya muertos al pecado. Ya la ley de este mundo, la ley del hombre, no se debería de enseñorear sobre nosotros, pero lamentablemente sí lo permitimos y muchas ocasiones lo permitimos con voluntad. Nosotros somos los que nos metemos en esos líos pensando que podemos controlar las cosas, que podemos dominarlas. Y la realidad lo dice claramente, ¿no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así debería de ser la forma en la que nosotros visualicemos nuestro día a día para que en el momento que con humildad podamos reconocer nuestras debilidades, echemos mano del poder de la mansedumbre para podernos mantener firmes y no caer. Leía algunas notas por ahí, tratando de buscar respuestas a muchas preguntas que siempre nos hacemos cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Y encontré una palabra que me hizo realmente pensar muchas cosas, porque la iglesia primitiva, recién el Señor Jesucristo había partido y se había organizado después de la dispersión algunos grupos y la gente empezó realmente a tomarle mucho más importancia a lo que era la palabra de Dios y vivir la vida como Él hacía. Surgió una palabra de la que se deriva el término apatía, la apatía que todos conocemos, esta que significa simplemente el hecho de todo me da igual. Yo recuerdo mucho que mi mamá y algunas personas, mi papá también, se expresaban de esa manera cuando mis hermanas o mi hermano mayor no querían hacer cosas, ¿no? Ya les decían: deja de ser apático, ¿no? Da interés, dale importancia a las cosas. Ese es el término que hoy entendemos, pero que no está relacionado con la raíz de la palabra y lo que verdaderamente significa. Apateia es la palabra original griega que la acuñaron los estoicos, estas personas que en algún momento su filosofía era mantenerse completamente firmes, inamovibles bajo cualquier circunstancia. Llegaban a ser tan fríos que, pues evidentemente, parecían estatuas y de ahí viene el término estoicismo, no moverte a pesar de suceder lo que sucede. Pero los creyentes del primer siglo le dieron un sentido mucho más real a esa palabra y dieron un término a la apatía que dice así: es
el poder del desprecio a todas las preocupaciones mundanas para entregarse a lo que tiene verdadero valor. Así que los apáticos del primer siglo, que estuvieron con la experiencia del testimonio vivo de algunos que pudieron andar con el Señor Jesucristo, fue justamente ese. El permanecer apático era aparecer completamente firme, sin dejarse llevar por las tentaciones del mundo, para que tu tiempo, tu esfuerzo, tus capacidades estuvieran concentradas en lo que verdaderamente era importante. Ese es el verdadero sentido de la palabra apatía. Muy distinto, repito, a lo que hoy en día nosotros podríamos entender. Pero una vez que podemos visualizar correctamente lo que significa ese término, pues empezamos a darnos cuenta el peso de la instrucción y del ejemplo del Señor Jesucristo. Él, si lo pudiéramos poner en esos términos, fue un gran apático, porque Él se mantuvo firme en todo lo que convenía y no se dejó llevar ni aun con las tentaciones más duras, ni tampoco por las más sutiles. Recordemos el encuentro que tuvo con el enemigo en el desierto después de estos 40 días de ayuno y de reflexión, en la que fue tentado a través de sé poderoso. No lo voy a hacer. Bueno, entonces echa mano para que te salven. No lo voy a hacer. Bueno, arrodíllate ante mí para que me reconozcas como el Señor de este mundo. No lo voy a hacer. Finalmente se quedó con esa firmeza que nosotros debemos entender y que de alguna manera debemos de empezar a practicar en nuestra vida. Tenemos que ser correctos y ciertos acerca de la manera como actúa este tipo de apatía en nuestra vida. Y lo digo porque en muchas ocasiones me he encontrado, yo mismo también he caído en ese juego lamentable, en el que reconocemos que hay cosas que en nuestra vida no convienen y que hacemos todo lo posible desde nuestro propio razonamiento, echando mano de nuestros propios recursos y talentos para sacarlo de nuestra vida. Y tengo que reconocer que en muchas ocasiones lo logré. Quité cosas de mi vida que no eran algo conveniente, quité de mi vida cosas que me distraían, que me quitaban el tiempo y que no me dejaban crecer. Pero también cometí un grave error. Dejé que esas cosas que hice a un lado simplemente crearan un vacío en mi corazón y que de alguna manera se tenía que llenar. Con esto quiero darles a entender una realidad de nuestra vida, y es el hecho de que todos nosotros tenemos la necesidad de estar enganchados a algo o enganchados con algo para poder seguir adelante. Si no, seríamos, como la misma palabra dice, llevados por cualquier lugar con la corriente. Esto no debe de ser así. Y tenemos esa necesidad de engancharnos. Pero la pregunta es, en realidad, ¿qué es lo que nosotros decidimos hacer? O tomamos la decisión de engancharnos al pecado y hacer todo por nosotros mismos, como les decía, o damos la oportunidad de engancharnos a Dios y permitirle que Él tome el control de nuestra vida. Recordemos esta imagen del pescador. Él en algún momento quiso tomar el control de lo que creyó que podía dominar. Si hubiera sido alguien sabio, pues tal vez cuando vio que el pez era extremadamente grande, y no se trata de la historia de Hemingway, que es muy romántica acerca del gran pez y después toda la experiencia con los tiburones y demás, no, hay que ser reales. En el momento que se dio cuenta, lo mejor que pude haber hecho era cortar el hilo y ya, dejarlo que se fuera. No lo puedo controlar, no es algo que esté en mi poder y en mis manos hacerlo. Pero lamentablemente estamos la mayor de las veces cegados, y eso nos impide justamente tomar las decisiones correctas y hacer lo que no conviene. Así que hay una enseñanza también muy clara en medio de esta situación de cómo nosotros debemos de reaccionar. Ahí en Mateo 12, 43 al 45 hay un buen ejemplo de lo que Dios nos dice y nos recomienda
acerca de cómo tomar decisiones y actuar. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Imaginémonos nada más ese cuadro haciendo una buena exhortación y una buena ilustración, el propio Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos y a los que estaban escuchando ahí, que les dijo con muchísima claridad en medio de esta parábola: todo lo que pretendas hacer por ti mismo para limpiar tu corazón, lo puedes lograr. Es muy probable que tengas éxito en esa empresa, en mejorar la condición de tu corazón, limpiándola, sacando lo que no conviene. Pero la realidad de lo que sucede es justamente esta. ¿Qué sucede cuando nosotros sacamos algo de un sitio, pero no ponemos algo más para ocupar ese espacio? O lo que tenemos adentro crece, o lo empezamos a llenar con cosas nuevas. Y eso es lo que se presenta cada vez que nosotros tomamos el control de nuestra vida. ¿Ok? La dependencia al alcohol. Voy a dejar de tomar, nunca lo voy a volver a hacer. Y conozco muchas personas que lo han logrado. Y que, verdad, no hay problema. La dependencia del cigarro. Les puedo hablar mucho acerca de eso. ¿Sí? Fue un fumador empedernido, tremendo. Y el día que decidí dejarlo, gracias a la ayuda de Alejandra, mi esposa, lo logramos hacer. Yo recaí un par de ocasiones, pero al final de cuentas, hoy tengo cerca de 16 o 17 años de no fumar. ¿Pero qué sucedió? El cigarro fue sustituido, pues, por otras cosas. En mi caso, por dulces y comida. ¿Sí? La ansiedad la tenía que sacar por algún otro lugar. No aprendí la lección, la aprendí muy tarde. Pero qué gran diferencia hay en haber hecho lo que es la recomendación de Dios. Es: permite que el control de tu vida y lo que en tu corazón no sirva, lo deseche el Espíritu de Dios, lo saques y lo entregues a Él, y Él crezca en tu corazón, porque en ese momento no va a haber espacio para otras dependencias. No vas a tener que sustituir algo malo con algo peor, porque lo que dice la parábola y la palabra de Dios es muy clara. Sacaste un problema y regresaron 8. El primero que sacaste más otros 7 peores todavía. Y esa es la realidad de nuestra vida. Tenemos que entender que las cosas deben de suceder de una manera distinta. Si bien, repito, todos tenemos la necesidad de estar enganchados a algo, pues decidamos por estar enganchados a lo que es correcto. Ahora bien, en medio de todo esto entra la figura de los famosos clavos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en nuestra vida estos malos hábitos, estas malas situaciones, estos pecados arraigados, pues tienen que salir de alguna manera. Me sorprendió mucho saber que esa frase de un clavo sirve para sacar otro clavo, que para mí era muy común, sobre todo en estas cuestiones de los problemas del amor, cuando dejan y abandonan a la novia o al novio, y las abuelas siempre le recomiendan que busque a alguien más con quien poder encontrar consuelo y que se sienta lleno, y utilizaban ese término. No sé si sea para ustedes familiar, para mí sí lo era mucho, y es: recuerda que un clavo sirve para sacar otro clavo. Pero resulta que es una frase muy antigua, ¿sí? La hizo Juan Casiano, un religioso del siglo IV después de Cristo. Realmente alguien muy devoto y estudioso, escribió varias obras muy interesantes, cada una de ellas, pero la frase es de él. ¿Y con qué sentido la tiene? El hecho de que nosotros debemos siempre poner algo más poderoso para poder sacar lo que no conviene. Para sacar un viejo, oxidado y retorcido clavo incrustado en nuestra vida, se requiere de un nuevo, reluciente y recto clavo de gracia y de virtud. Si nosotros lo sacamos solamente por un clavo de virtud,
pues ahí estamos en una complicación, porque es algo de nosotros mismos. Cuando realmente lo ponemos dentro de la óptica de lo que el Señor Jesús nos enseña, es el sacarlo justamente con gracia, que es algo que no es nuestro, sino viene de Dios, y con virtud, porque evidentemente es parte de los frutos del Espíritu y de la forma en la que nosotros debemos de agregar a nuestra vida no tan solo fe, sino también virtud y buenas obras. Eso es importante reconocerlo, porque yo creo que todos nos podríamos ver muy reflejado acerca del poder de esos clavos. Por ejemplo, uno de ellos, ¿qué podríamos decir? El clavo de la codicia. No sé si alguno de ustedes se puede ver reflejado en él, pero leía acerca de otro comentarista que reflexionaba acerca de su condición que podría ser considerada realmente codicia. Es alguien que su posición económica es bastante estable, no tiene grandes problemas acerca de esto, pero que sufre constantemente porque en su mente están los peores escenarios de verse completamente en la ruina. Y si sucede una subida del dólar, si la bolsa se cae, si la influencia llega nuevamente al mundo, y si tantas y tantas cosas se presentan en su vida, lo único que detonan en él es ese sentido tremendo de pérdida y de verse en la ruina. Y su reacción normal es, voy a guardar más dinero. Tengo que proteger lo que está aquí, si no voy a terminar completamente arruinado. Y eso de repente es algo que podríamos compararlo justamente con un clavo oxidado, viejo y retorcido. Tuve yo un taller de carpintería hace algún tiempo y sé lo que significa el tratar de sacar un clavo oxidado y retorcido. Tienes casi que destruir el pedazo donde está incrustado para poderlo sacar. Es casi imposible sacarlo. Pero cuando nosotros tenemos una realidad distinta en nuestra vida, las cosas cambian y puede ser completamente diferente. Entonces, tomando en cuenta ese clavo viejo, torcido y oxidado de la codicia, pues podríamos sacarlo con algo que se llama generosidad. Cuando empezamos a practicar la generosidad, la codicia empieza a perderse. ¿Por qué? Porque aprendemos a la dependencia no de nuestras fuerzas, sino a la dependencia de Dios. Eso es cuando nosotros empezamos realmente a practicar el poder que está dentro de nosotros y la manera como podríamos ir descansando de tanta ansiedad, de tanto temor, de tanta angustia que nuestra vida está constantemente dominándonos. Así que es cierto, como lo decía Juan Casino, un clavo saca otro clavo. Si nosotros nos esforzamos por sacar ese clavo, como les decía, viejo, oxidado, retorcido, lo que vamos a hacer es una herida tan grande y dejar un hueco ahí que tarde o temprano se va a llenar con algo distinto. Pero cuando nosotros lo hacemos de la forma en la que Dios pide y lo rellenamos con el fruto de su Espíritu, las cosas son completamente distintas. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué podríamos pensar acerca de esto? Gracia para el oportuno socorro. Recordemos un poquito esta imagen del pescador y solamente imaginémonos el momento en el que él, en medio del mar, completamente enredado en esta cuerda y jalado por el gran pez, se dio cuenta que venían los rescatadores. La primera imagen para mí sería, gran esperanza, por fin llegaron ahí. Pero muchos de nosotros nos comportamos de una manera distinta. Y ya que llegó el rescate, les dices, qué bueno que vinieron, me da pena por todo el tiempo que habrán tenido que invertir para llegar aquí, no sé si lanchas o helicópteros, algo que está, pero yo me las arreglo, déjenmelo así, solito. Yo ahorita me desenredo, seguro voy a poder con el pez. Es más, espérenme en un ratito y a lo mejor les puedo hasta convidar algo de los peces que vamos a sacar aquí. Esa es la forma en la que reaccionamos la mayor de las veces. Y no tomamos en cuenta la manera en la que se debe de hacer. Un clavo más que podríamos llegar a tener ahí, el de la amargura. Conozco a muchas personas que no me tienen que decir que son amargadas. Simplemente con verlas, tienes, ya,
la expresión les cambia, el ceño fruncido, incluso hasta el tono de piel es medio extraño. O sea, no sé, las identificas muy, muy rápido y verdaderamente dices, híjole, pobre persona amargada, todo lo que debes de estar sufriendo. Pero me imagino, haciendo esta imagen de los clavos, lo retorcido que debe estar ese clavo ahí. Es más, yo creo que casi como en forma de gancho, como algunos de los de ahí, que difícilmente se va a poder sacar. Pero el Señor habla en muchas ocasiones, la palabra de Dios nos enseña a que somos llamados a perdonar, incluso perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos hacen mal. ¿Cómo podríamos entonces poder sacar ese clavo oxidado de la amargura? Pues a través del perdón. Yo creo que sería de estas labores verdaderamente titánicas. Probablemente tendremos que dar miles de martillazos para que pueda salir. Pero les aseguro que en el momento que nosotros logremos sacar ese clavo, nuestra vida va a cambiar completamente. Es algo verdaderamente maravilloso. La palabra de Dios actúa de esa manera. Y las promesas del Señor son una clave importante para nuestra vida. Así que empecemos a practicar esto de un clavo saca otro clavo. Ahora bien, para ir terminando un poquito hacia la conclusión de la reflexión del día de hoy, ¿qué podría pensar? Nuevamente pongo la imagen de ese pescador, cuando llegó esa mano de un rescatista para poderle salvar. Esa imagen me trae a la mente muchísimo lo que pudo haber sido el momento de Juan, el discípulo del Señor, cuando se atrevió a decirle al Señor, si quieres voy a poder caminar sobre el agua también. Y luego, pues sí, hazlo. Y en determinado momento él empezó a dudar, y cuando dudó, volteó a los lados y se dio cuenta de que había una tempestad y se empezó a hundir. Pero imagínense nada más esa imagen de lo que podría tenerse. Perdón, Pedro. Lo bueno es que tengo que siempre, alguien que siempre me corrige. Pedro. Esa imagen de Pedro ahí, ya bajo del agua, en donde las cosas se ven un poco distorsionadas en ese espejo, pero que llegara algo como esto. No es muy evidente, pero yo creo que si por ahí usan un poco de imaginación, se van a poder dar cuenta de que hay un par de pies y una mano que entra en el agua para rescatarte. Eso es lo que el Señor Jesús está ofreciéndonos hoy a cada uno de nosotros. Ese rescate perfecto y que nos va a dar el poder para salir adelante de cualquier circunstancia en la que nosotros estemos inmersos, y con una gran garantía, la promesa de que su rescate es perfecto, es completo y todavía lo más importante, es gratuito. No nos pide nada a cambio. Nos pide simplemente el hecho de reconocerle como Señor, entregar nuestra vida a Él y poder echar mano de lo que su palabra nos está enseñando. Así que la reflexión para esta semana y los días que siguen: no nos creamos que nosotros tenemos el poder sobre nuestra vida. En muchas ocasiones compramos la idea clara de que el poder interior es el que nos va a sacar adelante, es el que nos va a lograr hacer esta transformación que tanto anhelamos. Y en medio de ese engaño, lo único que vamos haciendo es dando más espacio para que nuestro gancho que nos tiene ahí muy atorados se siga afianzando cada día más y nos vaya jalando más lejos de la palabra de Dios, más lejos de nuestra vida, más lejos de lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que debemos de hacer es cambiar, asirnos completamente de la mano que está ahí ofreciéndonos el Señor Jesús y dejarnos enganchar por Él. ¿Por qué? Porque así Él mismo nos va a ir jalando cada día más cerca de lo que es su verdad, cerca de su palabra y cerca de lo que es la intención y la voluntad de Él para nuestras vidas. Practiquemos la humildad, reconociendo nuestras debilidades y entregándolas al Señor Jesús. Pero también, al mismo tiempo, practiquemos la mansedumbre y echemos mano de ese poder del Espíritu para controlar nuestra vida y para en ese momento entregar las riendas de nuestro corazón. Escuchábamos
una canción al final, esta que estamos aprendiendo y que te agradezco, Rodolfo, por sacarla. Es complicada, pero ahí está. Y que nos dice claramente, ¿no? La única batalla que nosotros debemos de perder para poder ganar es justamente perder la batalla contra Dios y dejar que Él gane, porque en ese momento nosotros ganamos también, porque le permitimos que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, y porque en la medida en que nosotros nos vayamos acercando más a su corazón, empezamos a comprender cuál es su voluntad. Romanos nos dice claramente, la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Aparte de todo, es agradable. Nos va a gustar, nos va a hacer bien y es perfecto. Pero si no le entendemos, siempre creemos que la voluntad de Dios es contra nosotros, porque no nos permite hacer lo que la tentación nos lleva. Decía uno de los pasajes que leímos, nos dejamos llevar por el pecado y sus concupiscencias. La concupiscencia no es más que este enlace que hay de la carne, disfrutando las cosas que no convienen. Y eso es lo que debemos de romper y aprender en nuestra vida a no tentar, para no quedar enganchados en algo que no podemos controlar, pero sobre todo a llenar nuestra vida y nuestro corazón con el Señor. Oremos, por favor. Señor mi Dios, gracias te doy porque nos has permitido nuevamente aprender de ti, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y nos da la oportunidad de buscar en nuestros corazones cuáles son las cosas que no convienen y la manera como las podemos cambiar. Yo te pido, Señor, que lo que hoy escuchamos de ti quede arraigado en nuestros corazones y que nos haga pensar, que vayamos, que podamos reflexionar ahora con la comida, con el tiempo devocional en la noche antes de dormir, con nuestra plática contigo, Señor, y que podamos de alguna manera encontrar la realidad de lo que en nuestro corazón hay, aprendiendo a entregarlo completamente a ti. Señor, danos la oportunidad de aprender a ser mansos y humildes, pero sobre todo, Señor, danos la oportunidad de seguir cerca de ti, escuchando incluso el latido de tu corazón. Yo te pido, Señor, que haya bendición sobre cada uno de mis hermanos, que tengamos este tiempo hacia adelante para que podamos ser testigos de lo que es el cumplimiento de tus promesas, mi Dios, y que también, en medio de esta circunstancia que hoy nos compartieron Daniel y Carolina, tomes tú el control de los médicos, Señor, y Natalia puede estar pronto restaurada después de esta cirugía, para que pueda tener una larga vida como la que seguramente tú quieres que ella tenga. Yo te doy gracias, mi Dios, nuevamente por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestros corazones, y te pido, Señor, que si alguien de los presentes no tiene la certeza acerca de lo que es el tenerte a ti en su corazón como Salvador, Señor, y poder ser parte de estas promesas y parte de tu gran familia, Señor, pues tú se lo reveles, porque hoy es un día importante para él, un día para que pueda entender que el camino es el que tú nos pides, Señor. Tu palabra dice que vayamos a ti, todos los que estamos cargados, todos los que estamos en necesidad, y que tú nos harás descansar, Señor, porque nos das el ejemplo de lo que es la mansedumbre y la humildad. Dice tu palabra que tu yugo es fácil, y hay ocasiones en las que nos sentimos tan mal, mi Dios, que no encontramos otro sitio por donde caminar. Tu palabra en algún momento nos dice en Ezequiel que pasamos muchas ocasiones por este valle de los huesos secos, mi Dios, pero también tu promesa es muy clara, en la que dice el propio profeta que tú unirás hueso con hueso, tú harás que crezcan los tendones, que se llenen los músculos, que tengamos un esqueleto firme y que podamos estar cubiertos de piel, y que aparte de todo tu Espíritu nos va a dar un soplo de vida y vida abundante. Eso es lo que muchos de nosotros hemos experimentado y te agradecemos. Y te pido, Señor, si alguien está pasando por ese valle de los huesos secos, que tú le muestres el camino y la realidad de cómo llegar hacia la fuente de agua vida, la fuente de vida eterna, Señor, que eres tú y tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.